La bolsa de basura estaba mal amarrada, goteando un hilo negro sobre el mármol nuevo, como si la casa sangrara por una herida que nadie quería ver. «Demonios, Liuba, ten cuidado», y gritó Manía con esa voz que te deja chiquita aunque te hagas la fuerte. «Casi tropiezo por tus basuras. No eran mías, pero en esa obra todo lo que molestaba parecía llevar mi nombre. Iba a decirle que yo misma la sacaría, que el jardinero ni llegaba temprano, que es más fácil culpar a quien pinta que mirar dónde pisa. Esto no es una galería», añadió, señalando mis trazos húmedos en una pared lateral. «La gente quiere rápido y barato». Lo dijo como quien reza un credo. Rápido, barato, sin alma. Era curioso. A la marca de la empresa la llamaba nuestra marca. A lo mío, pinturas rupestres. Repartió pagos como quien reparte migajas a palomas impacientes, y yo recibí el sobre con manos que ya olían a trementina. Pensé en guardarlo para la electricidad, en el recibo que subía cada mes como marea. Pensé en mi hija. Pensé en todo lo que no alcanzaba, en el edificio gris donde vivo con la señora Ana, mi suegra, mi juez y mi techo. El mundo huele a sopa recalentada y a silencio incómodo. Lera, mi hija, estudia economía porque tiene futuro, dice la abuela, aunque a Lera le daría felicidad una carrera que no cueste fórmulas, algo con personas, con respiración. Yo llegué tarde esa noche, con las manos frías y un pollo en oferta. ¿Por qué fresco y no congelado? Y cuestionó la señora Ana sin mirarme. No era el pollo, era la forma en que yo llenaba cada espacio. Saqué un manojo de verduras que me vendió un campesino al borde de la carretera, todavía con tierra buena pegada a las hojas. «Se van a pudrir», dijo. «Ya revisé», respondí bajito. En la mesa de fórmulas, Lera enredaba números. La abuela le corrigió con la paciencia de quien cree que educar es empujar. «Psicología es fácil», murmuró Lera. «Olvídala», cortó Ana. «Necesitas una carrera real». Yo asentí como si hubiera jurado ese mismo catecismo. Nadie preguntó qué quería yo. Nadie lo ha preguntado desde hace años. A la mañana siguiente, Manía llegó con urgencias en la boca y prisa en los talones. «Cliente nuevo. Cadena de farmacias. Nivel alto. Anticipo hoy». La urgencia siempre viene vestida de promesa. Llamó a Sergei, a un par de ayudantes y a un electricista de confianza que nunca llega a tiempo. Apareció entonces Samir, moreno, delgado, con la timidez arrugada en el cuello de la camisa. «¿De dónde eres?», lanzó alguien como si preguntara por un objeto. «De Tashkent», respondió recogiendo cables con respeto de cirujano. Yo lo miré de reojo porque vi en sus manos algo que reconozco. Hambre de trabajo y ganas de no fallarse a uno mismo. En el patio florecían rosas que nadie regaba. La casa era nueva, pero ya tenía la tristeza de los lugares que no han sido vividos. Antes de empezar, Manía reunió al equipo. Reglas claras. Yo reparto, yo cobro, yo decido. Me miró. Y nada de ocurrencias en las paredes. Toqué el muro. Lo sentí tibio. Había luz que caía por la mañana justo sobre esa plancha. Imaginé un color que hiciera amable el primer café de quien viviera allí. Imaginé ternura donde todo pedía prisa. El dueño llegó al mediodía con un paso que abre puertas sin tocar. Antón. Traje claro, mirada cansada, esa clase de hombre que ha pagado el precio exacto de cada metro que pisa. «Solo vengo a ver el avance», anunció con cortesía distante. Manía se adelantó, quiso cubrir mi textura con un rodillo, pero él dijo «alto», como quien detiene un tren con una palabra. Acercó la mano al estuco, palpó el relieve leve. «Interesante. ¿Por qué este tono?» No esperé su aprobación. Hablé porque esa pared ya era mía. La luz de la mañana da de frente. Si aquí hay cansancio, el color lo ablanda. Si hay un mal día, no se agranda. Él asintió. «¿Eres diseñadora?» «No», dije. «Yo solo veo». Llamó entonces al arquitecto por videollamada y le mostró el muro. Me gusta más su visión que la nuestra. Esa fue la primera vez, la primera en mucho tiempo, que algo mío no fue cubierto de inmediato. Me temblaron las muñecas, pero seguí trabajando como si no hubiera escuchado. Antes de irse, Antón dejó dinero para pintura y un confío en ti que me pesó en el bolsillo más que los billetes. La tarde se estiró con el olor de la cal y el zumbido web de los taladros. Samir apareció a mi lado, torpe y valiente a la vez, y dejó discretamente una rosa sobre la mesa de herramientas. «Para que sonrías». No supe qué hacer con esa gentileza. «Nadie me regaló flores», le dije sin entender por qué lo decía, «ni en mi boda». Recordé el ramo de plástico del registro civil, los estornudos y los ojos rojos, y la vergüenza de todas las fotos que no enseñé a nadie. «Lo siento», dijo él como si disculparse curara el pasado. «No», respondí, «gracias por verla hermosa». Manía nos cortó el momento con la autoridad de siempre. El romance, fuera del horario. Reímos sin mirarnos. Esa noche, al llegar a casa, la señora Ana me olió el cansancio en la ropa y la sospecha en la cara. Lera también.
¿Y ese electricista? La pregunta no era pregunta, era juicio. Me acompañó del mercado con las bolsas. Eso hacen al principio, soltó la abuela. Cargan bolsas para luego cargar lo que importa. Lera, que todavía no sabe que el amor no se prueba con matemáticas, apuntó. Si supiera que no eres dueña de este departamento, se iría. Me dolió, no por lo que creen de él, sino por lo que piensan de mí. Que soy menos, que debo agradecer estar, que mi lugar es el rincón si no pago la luz de todos. Apreté los labios para no romperme. Esa madrugada, mientras las dos dormían, saqué unos viejos cuadernos del orfanato donde crecí. Había bocetos de flores, de animales, de casas que dibujé cuando no tenía casa. Los dejé sobre la mesa, abiertos, como quien deja constancia de que también estuvo aquí una persona con sueños. Al día siguiente, el proyecto siguió y la atención también. Antón volvió y esta vez me pidió que le aconsejara dónde colgar unos cuadros de su hija. Nada grande, le dije. Que no grite, que respire. Me escuchó como quien tiene sed. Me sentí útil de un modo nuevo, peligroso como la primera vez que alguien te mira sin apuro. Cuando se fue, dejó más efectivo y una frase al aire. No le grites a Liuba. No supe si fue defensa o advertencia. Manía, herida en su trono, afiló la lengua. ¿Ves? Te sale caro el capricho. A mí me respetan. No le respondí. Una aprende que ciertas guerras se ganan por resistencia. Samir insistía en los gestos pequeños. Cargar mis compras, preguntar por Lera, hablarme de su padre enfermo y de sus hermanas. Caminamos del mercado a mi edificio una tarde de luz oblicua. Estudié traducción de francés, me contó, pero no da dinero. Soy electricista por mi papá. Aprendí en el teatro donde trabajaba. A veces la vida te empuja a hacer lo que puedes, no lo que sueñas. Mientras subíamos las escaleras me pidió tímido que lo dejara acompañarme hasta la puerta. Le dije que no. Hay cosas que no puedo explicarte, Samir, y hay edades que pesan. Me miró con una tristeza limpia. Está bien, aceptó. Solo quería que supieras que... Bueno, me gusta cómo miras las paredes. Nos reímos. A veces el amor empieza con una torpeza bien dicha. En la obra, los roces eran constantes, baldosas mal puestas, pintura que faltaba y sobraba a la vez. Plazos que eran amenazas. Un mediodía, Antón interrumpió una pelea de Manía con el albañil. Es incómodo oír gritos aquí, dijo. Era el dueño, sí, pero también un hombre que descubría que la tranquilidad se compra caro y se pierde fácil. Cuando me pidió quedarme después de horario para ayudarle a elegir marcos, supe que la línea entre el trabajo y otra cosa se estaba dibujando a la altura de mis pestañas. Si quieres, puedo llevarte de vuelta, ofreció. Dije que sí por primera vez. El auto olía a cuero y música vieja. Me habló de sus hijos, Margo y Daniel, como quien habla de un país al que ya no tiene visa. Mi esposa no me deja verlos, dijo sin excusas. La cagué, no dijo engañé, dijo la cagué. Y en ese verbo había menos soberbia que arrepentimiento. Guardé silencio. ¿Tienes familia?, preguntó. Una hija, respondí, y una abuela que es un terremoto. Él sonrió. Nunca es tarde para estudiar, añadió, como quien lanza una cuerda a alguien que se ahoga sin gritar. Hay cursos de diseño cortos. Tú ya ves lo que otros no ven. No contesté. Abrí la ventana. Afuera, la ciudad pasaba con su prisa, sin saber que dos desconocidos estaban a punto de cruzar una línea. Sé que muchos de ustedes disfrutan estas historias intensas y reales, pero aún no se han suscrito al canal. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a unirte a esta comunidad de almas que aman las historias con verdad y emoción. Suscríbete ahora, activa la campanita y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El domingo, Samir me invitó a una carne asada con amigos. Manía dijo que era fiesta de pobres, pero Lera escuchó fiesta y se encendió la chispa que tienen las muchachas de su edad. Yo también tengo una cita, soltó. Y la señora Ana alzó una ceja como quien presiente el incendio. Dudé en ir. Fue Antón sin saberlo quien me empujó. Apareció esa tarde en la obra, dejó unas baldosas y cuando le dije que tenía prisa preguntó sincero, ¿te llevo? Ese gesto limpio me recordó que todavía había hombres que no pedían nada por cada favor. Aún así, elegí la parrillada, tal vez porque yo también merecía una música que no fuera el zumbido de los taladros. La parrillada olía a cebolla, carbón y juventud. La esposa del amigo de Samir me abrazó como si nos conociéramos de antes. Él estaba nervioso, con el cabello peinado hacia atrás a la mala y los ojos de quien quiere hacerlo bien. No puedo invitarte a restaurante, me confesó, pero esto lo hago con todo el corazón. Me sirvió un plato ridículamente lleno y me reí hasta destapar un huequito de paz. Lera llegó más tarde con maquillaje que no le hace falta pegada a su celular como a un salvavidas.
Hubo música, hubo risas, hubo una foto con un perro del barrio que se enamoró de mí por razones que desconozco. Volví liviana, cargando olor a humo y una certeza tibia. El mundo seguía siendo grande. En casa la abuela no estaba para certezas tibias. «Vienes oliendo a parrilla y promesas», murmuró. Lera me esperó sentada con los ojos de reproche que heredó de su padre. «Solo quería que vieras algo», dijo, y antes de que preguntara trajo a Samir de la mano a la sala. «Te presento al novio de mamá», anunció teatral, un inmigrante sin papeles. El golpe no fue la palabra, fue la intención. Vi en sus ojos algo más que inmadurez, miedo a perderme, rabia de niña y orgullo herido. El mundo se partió. En un segundo mi suegra, hijita de su hijo, mi hija dueña de un dolor que no sabe nombrar. Samir, rojo hasta la raíz del cabello. No era cierto lo que decía Lera. Me acompañaba, sí, pero no era mi novio. Y sin embargo, en la puesta en escena de mi hija había un juicio que no pude sacudirme con palabras. «Vete», le pedí a Samir con suavidad. «Por favor». Me obedeció más por cuidado que por vergüenza. Lera me lanzó la frase más cruel que le he escuchado. «Dime que no te gusta y te creo». No pude. Esa noche empaqué una bolsa con lo esencial. Un par de mudas, los cuadernos viejos, una taza con una fisura limpia. «¿A dónde vas?», preguntó la señora Ana sin despegar los ojos del noticiero. «A donde no estorbe», dije. El pasillo olía a lejía, la calle a lluvia que aún no cae. Volví a la casa en remodelación, con la certeza absurda de que un lugar sin muebles puede ser más hogar que uno lleno de reproches. Encendí la luz de obra, me tendí en el piso a medio secar y escuché mi respiración rebotar en las paredes nuevas. El silencio de las casas vacías te obliga a escucharte. Y a mí me oí clara. Yo también merezco quedarme en un lugar sin pedir permiso. A la mañana siguiente llegué temprano para que nadie me viera salir del mismo lugar donde me verían entrar. Samir se apareció con ojeras y una bolsa de pan tibio. «No pude dormir», confesó. «Yo tampoco», admití. «Gracias por no ofenderte». «No vine por mí», dijo. «Vine por ti». El dueño llegó poco después. Me encontró con el cabello húmedo, peinada con prisa, esa torpeza de quien no vive donde duerme. «¿Estás bien?», preguntó Antón con la voz de quien se sabe entrometiendo. Dudé. Y luego, por primera vez en años, dije la verdad. «No tengo dónde quedarme». No me ofreció lástima, me ofreció una solución. «Quédate en el hotel por hoy. Mañana llegan los muebles, eliges un cuarto y te instalas. Me ayudas en la casa, te pago por ello». Y Lera, y la abuela, y la ciudad con sus dedos señalando. Me tragué todas las preguntas y asentí. A veces, para sobrevivir, hay que aceptar la mano antes de preguntarle al mundo si está permitido. Esa tarde, en el parque, Antón me llevó comida en recipientes que no combinaban, como si hubiera robado tuppers a su soledad. «Brindemos», dijo con agua mineral, y yo me reí porque hacía años que nadie celebraba mi presencia. «Por estar en mi vida», añadió sin adornos. Me dio un vestido para una ocasión elegante. Dije que era demasiado. Lo era. También lo merecía. Mientras tanto, en la otra orilla de la historia, Lera escribió a Samir un mensaje que él no leyó a tiempo. El padre de Samir cayó al hospital y el silencio se tragó la señal. La vida tiene un talento particular para descoordinar los relojes de los que podrían haberse salvado juntos. La noticia del hospital llegó como llegan los desastres, en mitad de una cosa buena. «Mi papá está grave», dijo Samir, la voz hecha trizas. «Me voy». Lera se quedó con los dedos en el aire, con una respuesta sin destinatario y una náusea que no era coraje ni comida. Era embarazo. Cuando me lo dijo, se le quebró la niña y le nació de golpe la mujer. «Abortaré», decretó, con el dolor de quien quiere deshacer una vida para salvar la suya. «No», dije con un miedo que no cabía en mi pecho. «No te deshagas a ti». Yo ya había elegido mi dolor hacía años. No iba a permitirle a mi hija elegir el suyo sin ver primero el amor del que también era capaz. Esa noche regresé al edificio con un sobre en el bolso. El pago adelantado por derechos de autora. Así lo llamó Antón para que no sonara limosna. Eran 300.000 rublos que pesaban como una esperanza nueva. Los puse sobre la mesa como quien pone pan. «Paga la matrícula», dije. Lera lloró como lloran las que ya no pueden esconderse detrás de su edad. «Estoy embarazada», confesó. La señora Ana se quedó marmoleada, pero en sus ojos viejos se abrió una rendija de fe. Dije lo único que sé decir en las guerras. Somos familia. A veces nos peleamos. A veces nos salvamos. Hoy nos toca lo segundo. Y sentí por primera
Ves en mucho tiempo que la casa, esa, la nuestra, dejaba de sangrar. La primera noche en el hotel fue extraña, como dormir en la sala de espera de una vida que todavía no te pertenece. Las sábanas olían a almidón, la ducha cantó contra la loza y por primera vez en meses el silencio no pesó. Me dormí con la televisión en bajo, un documental de viajes que mostraba ciudades donde nadie me conoce, y pensé que quizá estudiar diseño no era un sueño ridículo, que tal vez la mirada también podía pagar cuentas. A la mañana siguiente, Antón llegó con puntualidad de notario. Traía un café en vaso de cartón y un buenos días que no ensayó. Hoy llegan los muebles, dijo, y mis manos se adelantaron a imaginar. La mesa sin mantel, el sofá, frente al ventanal, un jarrón que no gritara, un cuadro que no pidiera permiso. En la obra, Manía masticaba su mal humor. Había adelantos que repartir y errores que tapar. Las baldosas de la cocina se habían caído en 3 lugares, como si el piso no quisiera hacer lo que decidimos para él. No pienso rehacer gratis, ladró el colocador. Entonces no cobras, respondió Manía, con esa justicia que es más contable que humana. Samir no estaba. Se había ido antes del amanecer con una maleta flaca, una promesa rota y el miedo a no volver a tiempo. Se fue, murmuró alguien, como todos. Yo no dije nada. A veces los hombres se van para regresar con algo más que disculpas. Llegaron los muebles y la casa cambió de respiración. Un sillón de tela cruda, una mesa de madera clara, 2 lámparas que pedían sombra para lucirse. Antón me dejó mandar. Aquí la alfombra, allá el espejo. Lo miré sostener una caja con torpeza elegante y sentí un nudo que no era hambre. «Te queda bien la casa», bromeé sin querer. «Ojalá me quedara la vida», respondió. No supe qué contestar. Me envió al cuarto de huéspedes a elegir una habitación. Elegí la que daba al patio por el perro. Gard me olió la palma y decidió, como deciden los perros, que yo era de los suyos. «Va a ser celoso», dijo Antón con media sonrisa. «Los celos son amor con miedo», contesté, recordando una frase que leí en la sala de espera de un consultorio. «¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo?» Me miró como si yo fuera una pregunta difícil. «A hacer de nuevo lo que ya arruiné», dijo, y nos quedamos callados. Lera me escribió: «Mamá, el doctor dijo que estoy fuera de peligro, vitaminas y magnesio. ¿Vienes?» Como si la vida supiera balancear la balanza, a la misma hora sonó el teléfono de Antón. «Margo se me escapó de la niñera», dijo una voz que todavía le dolía. «No la regañes», pedí por reflejo. «Los niños corren hacia donde sienten calor». Me agradeció con un gesto de cabeza, como si yo hubiera arreglado algo que él no sabía por dónde tomar. Luego se fue a recoger a su hija. Yo me quedé ordenando el cuarto que sería mío, doblando una esperanza chiquita en el cajón de arriba. Por la tarde, para pagar la alegría sin culpa, acepté la invitación de Antón a celebrar algo simple. Aceptamos que celebrar una mesa puesta ya era un lujo legítimo. Fuimos a un restaurante donde las ventanas eran grandes y las sillas pesaban. No nos dejaron entrar con Gard. Salimos. Caminamos hasta un parque con bancas azules y un puesto de hot dogs. «Nunca me han invitado a comer en un parque», dije, y me reí por la ternura del gesto. «Nadie me ha asesorado tanto como tú». «Sin cobrarme», retrucó, y alzó un vaso de refresco como si fuera vino. Brindamos por lo que no sabíamos nombrar. Fue un acto pequeño, casi infantil, pero ese día aprendí que la elegancia no siempre viene en platos hondos. Volví a casa tarde. La señora Ana fingía ver televisión. Lera fingía estudiar. La rosa que me regaló Samir descansaba en un vaso de vidrio sobre el microondas. Nadie la había tirado. «Hice sopa», anunció la abuela como si ofreciera tregua. Comimos las 3 sin argumentos, sin excusas. Lera me tocó el antebrazo con la yema de los dedos, un gesto que no hacía desde niña. «Mamá», dijo, «perdóname por hoy». La abracé antes de que llorara. «Un día vas a entender», me había dicho a mí misma muchas veces sin entender yo tampoco. Aquella noche, por primera vez, entendí que perdonar a los tuyos no es concederles razón, es concederles retorno. Los días siguientes fueron una coreografía delicada. Por la mañana, obra. Por la tarde, casa de Antón. Por la noche, edificio con la señora Ana y Lera. Me sentía como esas personas que hacen malabares con botellas encendidas. Si se te cae una, todo arde. Antón pidió mi ayuda para decidir un nuevo logotipo de su cadena de farmacias. «Verde y rojo», propuse, «pero mate, sin gritar». «¿Cómo sabes que funciona?», preguntó. «Porque lo imagino en la calle y no me molesta», respondí. Rió sin risa y aprobó con la frescura de quien quiere delegar. Me pagó por derechos de autora para que yo aceptara sin sentir que le debía la vida. Agradecí en silencio. No todos saben hacer fácil lo que para uno es vergonzoso. Manía, a su modo, también se movió.
Trajo a Beta, una chica joven con dedos rápidos para reforzar al equipo. Necesitamos velocidad, insistió. La velocidad no arregla errores, pensé, pero calienta jefaturas. Sergei, agotado, volvió a fallar en la fase eléctrica. Esto lo hacía Samir en media hora, se me escapó. El apellido de Samir en la obra se volvió contraseña de lo bien hecho, y a Manía no le gustó. Si tanto te importa, búscalo, escupió. O paga tú los arreglos. Me mordí la lengua. No iba a volverse una guerra santa. En algún rincón, supe, Samir estaba resolviendo cosas más grandes que un cable. A mediados de semana, Antón se apareció con una pregunta que me cambió el eje. Quédate en mi casa. Ayúdame. Te pago. Elige habitación. Me quedé muda. ¿Y Lera? Que venga cuando quiera, dijo con una simpleza que me pareció de otro planeta. Aquí hay sitio. Esa misma tarde la señora Ana se sentó frente a mí con una carpeta de papeles. La vi temblar un poco. El departamento está a tu nombre, dijo. Guárdalo. Creí no haber escuchado bien. No puedo. Ella se acomodó el cabello, respiró como quien se rinde con dignidad. Una suegra que expulsa no merece papel, y yo ya te expulsé con palabras. No quiero que la legalidad repita mi error. Lloré bajito, como si hubiera tenido permiso para hacerlo desde hace tiempo y me lo hubiera negado a mí misma. A la par, la vida de Antón empezó a dejar de ser un rumor y se volvió argumento. Lena, su ex, lo citó en un café con mesas de mármol. Llegó con una blusa de seda que parecía cara y una mirada entrenada para la herida. Los verás una vez por semana, de día, sin pernocta. Habló con un tono que confunde autoridad con amor. Gracias, dijo Antón, y la palabra sonó sincera y no servil. No me las des a mí, respondió ella. Dáselas a tu criada. Le dolió más a ella la palabra que a mí. Me usó como arma y sin querer me convirtió en un espejo. Antón sostuvo la mirada y contestó como un hombre que ha aprendido a elegir el campo de batalla. Cuando hables de Liuba, usa el mismo respeto con el que pides el tuyo. No fue un gesto heroico, fue humano. Y en esta historia lo humano pesa más que el mármol. Margo, la hija, me sorprendió un sábado. Se escapó de la niñera, tocó el timbre como quien toca la puerta del circo y entró corriendo. Papá. Tenía 10 años y el cabello recogido en una trenza que no sobrevivió a los juegos. Me enseñó un dibujo de un perro con capa. Se llama Gardman, dijo. Me reí por la audacia del nombre. Lena apareció por teléfono 5 minutos después, al borde del grito. ¿Cómo se te ocurre darle tu dirección? Antón no supo explicarlo sin confesar que yo vivía allí algunos días. Yo, ella, balbuceó. Habla con mi abogado, cortó Lena. La niña salió llorando. No pude con el nudo que me dejó en la garganta. Lo van a arreglar, le prometí sin saber cómo. Cuando uno no puede ser esposo, que aprenda a ser padre, añadí, más para él que para mí. Esa noche, sin pedirlo, Antón me tomó la mano en la cocina. Fue un segundo. La retiré suave pero firme. No confundas refugio con respuesta, dije. No voy a desordenarte más la vida. Él asintió como quien recibe un límite con gratitud. La señora Ana también tuvo su arco. La encontré una noche parada junto a la ventana, mirando el jardín común con ese gesto de quien se acuerda tarde de su propia juventud. No te conté todo, dijo sin que yo preguntara. Mi hijo, ya sabes, te hizo lo que los hombres hacen cuando nadie los mira. Te pateó hacia afuera de la cama que tú misma hacías. Lo dijo con rabia vieja y recién nacida. Yo sabía. Los vecinos susurraban. Y yo me hacía la sorda. Se me arrugó la piel por dentro. Siempre protegemos a los nuestros, suspiró, incluso cuando son el lobo. Luego puso la mano sobre la mesa como quien firma un tratado. Discúlpame por cada vez que te hice pequeña en la casa donde tú eras la que sostenía el techo. No sé si perdonarla fue acto o estado. Solo sé que el perdón llegó como llega la lluvia después del bochorno, sin pedir permiso y lavándolo todo sin medirse. Cuando la medicina dijo que el embarazo de Lera se estabilizaba, la casa se llenó de un orden que parecía milagro. Horarios para comer, listas de compras con frutas y hierro, tardes sin gritos. Lera empezó a hacerse preguntas nuevas. Nombres con R. ¿Cuál pañal no irrita? ¿En qué momento debería dejar de cargar la mochila grande? Se llamará Germán, anunció con una sonrisa tímida, para que tenga carácter. Reímos las dos por primera vez cómplices de una esperanza que también da miedo. Fui una tonta por pensar en aborto, admitió un domingo, mientras la sopa hervía sin apuro. No eras tonta, corregí. Eras una niña frente a un precipicio. Me tomó la mano. Yo fui deseada. La pregunta me atravesó el pasado. Sí, dije sin mentir. Deseada incluso en el caos. Tu papá te amó a su manera, añadí con honestidad. Su manera nos rompió, pensé. Pero a ti te sostuvo 3 años. Samir llamó por fin.
La voz parecía la de un hombre que salió de una tormenta. «Estoy en el hospital», dijo. «Mi papá vive». Lloré de alivio porque la gente que uno quiere siga existiendo. Se disculpó con una prisa que no necesitaba. «No me expliques», dije. «Solo vuelve cuando puedas». Colgó prometiendo regreso. Lera miró el celular después con ese pudor de quien ya no sabe qué lugar ocupa en la historia del otro. «Si vuelve», anunció, «le hablaré. Si no, también estaré bien». La abracé, no para sostenerla, sino para sostenerme yo también. Antón empezó a confiarme cosas pequeñas que decían mucho. El lugar de los recibos, cómo le gustaba el café, dónde guardaba la correa de Gard. «No soy tu ama de llaves», le solté una mañana, antes de que se acostumbrara. «Lo sé», dijo. «Eres quien hace que esta casa respire». Me ruboricé como un adolescente. «No me digas eso», pedí, y él obedeció. La obediencia humilde es una forma de ternura. Un viernes tasó colores para su marca, pagó a tiempo a todos y se dejó caer en el sofá. «¿Podemos no hablar por 10 minutos?» Asentí. Nos sentamos en silencio, escuchando a Gard soñar. A veces la intimidad es no llenar el aire. En la obra, Beta y yo terminamos el muro del comedor con una pátina casi imperceptible, como una sombra de sol. Antón entró, miró y se quedó quieto. «Así quiero que crezcan mis hijos», dijo de pronto, «en un lugar que no les grite». Me dieron ganas de colgar en esa pared los dibujos de Margo, y se lo dije. «Hazlo», respondió. Llamé a un enmarcador del barrio. Regateé como aprendí a regatear en la vida, y conseguimos 3 marcos sutiles que no compiten con el papel. Margo volvió el sábado siguiente y los colgó ella, tambaleándose sobre una banquita. «Prometo que no me vuelvo a escapar sin permiso», dijo, mientras clavaba con la lengua afuera. Lena no llamó ese día. Tal vez estaba ocupada con su vida. Tal vez también se cansó de pelear. Los niños traen esas pausas que uno no sabe agradecer a tiempo. El domingo, Antón me propuso algo que me dio vértigo dulce. «Quiero que te inscribas en un curso de diseño». Le dije que ya era tarde para aprender. «Es tarde para lo que le conviene al miedo», retrucó, con una frase que me habría caído mal si la hubiera dicho otro. Pero era él y me la creí. Por la noche busqué en el teléfono, el viejo, de batería caprichosa, curso de diseño 6 meses certificado. Aparecieron escuelas con fotos de gente demasiado joven y mesas demasiado limpias. Llamé a una. «Tenemos grupo mañana a las 10. Colgué y me quedé viendo el techo. El techo me devolvió mi propio atrevimiento. Sonreí sola. En el edificio la señora Ana dormía y Lera soñaba con un bebé que ya se hacía espacio. La vida, sin embargo, nunca te deja celebrar sin pedir comprobante. El lunes, en la obra, Manía explotó por una tontería que escondía otra cosa mayor. Encontró el presupuesto de la pintura y juró que yo le robé al pedir más latas de las necesarias. La palabra robar me encendió la sangre. Me acerqué a su rostro con la calma que se aprende cuando ya te gritó suficiente gente. «Robar es cobrar del sueldo de los otros sin decirles cuánto te llevas», dije. «Lo tuyo tiene otro nombre». La obra se quedó sin sonidos por un segundo. Antón entró de golpe, como si el guión lo hubiera llamado. Escuchó lo indispensable, tomó el presupuesto y dijo con voz neutra: «Aquí no se roba ni se humilla. Si sobra pintura, la casa de la esquina necesita color». Yo no quería limosna, quería justicia. La justicia llegó en la forma más sencilla. «Te quedas, Liuba», decidió. «Tú también, Beta. Y tú, Manía, te tomas 2 días. Vuelve cuando el orgullo no te nuble la vista». No fue despido, fue un límite. Y a veces el límite es la única manera de seguir contando con alguien. Esa tarde, mientras acomodaba libros que no eran míos en un librero que ya lo era un poco, me di cuenta de que no temblaba. Meses atrás habría pedido perdón por existir. Ahora era capaz de defender mi nombre sin gritar. Subí al cuarto que elegí, saqué del cajón mis cuadernos del orfanato y los puse sobre la mesa. Dibujé una línea simple, un techo, una mesa, 3 tazas. Le añadí con lápiz suave una cuarta. En ese dibujo estaba el guión de mi vida. Lugar, pausa, compañía, posibilidad. Antes de dormir, Lera me mandó una foto borrosa, un ramo de flores en la puerta. «No me gusta», escribió, «pero me hace sentir que alguien allá afuera piensa en mí». Quise decirle que el amor no siempre llega con el destinatario correcto en el primer intento. Quise contarle que a veces el hombre bueno tarda, que los aviones salen con retraso cuando uno tiene prisa, que las llamadas se cortan justo cuando ibas a decir lo que importaba. Le mandé un corazón feo hecho con 2 signos de mayor y 3. Ella respondió con un «te amo» sin emoji. Nos reímos de lo cursi por mensaje. La risa por mensaje es la prueba de que todavía hay con quien volver a casa. Esa misma noche Antón me encontró en la cocina moliendo café con una paciencia que no es mía. «¿Te cuento algo?», preguntó. No esperé el sí. «Hoy vi a Lena en un espejo del baño del café», dijo. No era la Lena que conocí.
ni la que me casé. Era otra, hecha de las obras de quienes fuimos. Guardé silencio. ¿Y qué haces con esa tristeza? Me atreví. La saco a pasear con Gard, respondió, y los tres, él, yo y el perro, que ya se había aprendido mi olor, nos quedamos ahí, acompañados por la cafetera como si fuera un fogón antiguo. La noticia llegó al día siguiente con la prisa de lo importante. Samir tocó el timbre del edificio, cargando 2 bolsas con fruta barata y un miedo nuevo en la cara. No me odies, dijo, apenas abrí. No supe cómo decirte que me iba. Lera lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. Estoy embarazada. Él se quedó sin aire y antes de que su cerebro armara una frase, su corazón armó el cuerpo. Dio un paso, otro y lloró. La señora Ana, que se había jurado a sí misma reinar el gesto, salió con el pretexto del té. Hablaremos con tu papá por video, propuso Lera. Quiero que te vea. Samir asintió con torpeza dulce. Minutos después, un hombre con ojos cansados saludó desde la pantalla con una alegría que no sabe hablar sin bendecir. Te vas a casar, decretó. La boda será aquí. Reímos un poco. Lloramos otro poco. Guardamos la promesa donde no se rompe. En el lugar que todavía no es real, Antón y yo seguimos siendo. Eso. 2 que se cuidan sin cruzar la línea. 2 que sostienen lo que la vida olvidó sostenerles. Me trajo un folleto de una escuela con letras discretas. Estudio de arte Diala. Mañana a las 10, dijo. Te acompaño. No hace falta, respondí. Quiero ir sola. Me miró con un orgullo que no le cabía en la cara. Entonces llega temprano, bromeó. Y no llenes toda la pared el primer día. Esa noche, antes de cerrar los ojos, me descubrí feliz de una manera nueva. Sin euforia, sin ese vértigo que confunde felicidad con escape. Feliz como quien entra a una casa en silencio, deja las llaves sobre una mesa y sabe que nadie le preguntará por qué tardó. Feliz como una pared con el color correcto a la hora correcta. Feliz como Gard cuando le dices vamos y ya no pregunta a dónde, amaneció con sol de invierno. En la obra Beta encendió el hervidor. Hoy estás distinta, dijo mirándome de perfil. Más alta. No crecí, respondí. Me acomodé, se rió. Entonces yo también quiero acomodarme. En el bolsillo llevaba un lápiz 2B y una goma suave. En el corazón, una mezcla rara de miedo y ganas. En la garganta, la frase que me había cambiado el paso. Es tarde para lo que le conviene al miedo. Caminé hacia la puerta y tuve una certeza profunda. Iba a abrirse. Y se abrió. El estudio de arte Diala quedaba en una calle donde las fachadas parecían pestañas viejas. Un grafiti cansado. Una cortina metálica con cicatrices. 3 macetas de barro resquebrajado. A las 9:43 ya estaba en la acera, con un lápiz 2B y una goma suave en el bolsillo, y ese temblor chiquito que te da cuando vas a cruzar un umbral que es más que una puerta. Abrían a las 10:00. Llegó una chica con mochila de lona y audífonos. Luego un señor canoso que olía a tinta. Después 2 muchachos que reían de cualquier cosa, como solo se ríe cuando todavía no se ha perdido nada. La profesora, Beta me había dicho que se llamaba Diala como el estudio, abrió con una sonrisa que no era de catálogo. Pásenle. Aquí se viene a ver mejor, no a presumir mano. Me gustó desde esa frase. En el pizarrón escribió, luz, volumen, aire. Antes de dibujar respiren. No se puede dar forma a un mundo si ustedes mismas están contenidas. Yo empecé con líneas timiditas, como si me fueran a cobrar por centímetro. Diala pasó detrás y sin tocar el papel me empujó el gesto. Línea larga, Liuba. Dijo mi nombre como si me conociera. No camines con la punta, vuela. Me reí nerviosa y dejé que el lápiz se hiciera valiente. En el descanso me acerqué al ventanal. Entraba una luz oblicua que se quedaba sobre las mesas como un animal manso. Una casa también se ilumina así, pensé. Y vi, con esa claridad que a veces llega sin anuncio, el comedor de Antón. Los marcos sutiles de Margo, la pared con pátina como susurro, el perro que aún cabe en el cuadro aunque esté fuera del encuadre. Me mordí el labio y tuve que respirar para que la nostalgia no pareciera amor. Al salir, Antón estaba apoyado en su auto como un adolescente que espera señales. No me gustó verme ahí, como si él fuera mi chofer o mi guardián. No tenías que venir, solté. Quería escucharte decir me quedo, respondió, y fue tan simple que no supe desarmarlo. Me subí. En el camino hablamos de nada. El perro que aprendió a traer la correa, la fuente del parque que cada vez escupe menos agua, el puesto donde venden pepinillos con eneldo. Cuando llegamos a su casa ya no olía a hotel, olía a cocina. Yo había dejado un caldo de huesos en la olla lenta y ahora abrazaba las paredes con perfume de hogar. No me acostumbro a esto, dijo él sirviendo 2 tazones. ¿A qué? A
a que la casa esté viva. Me ardieron los ojos de bonito y tuve que bromear. Sírvete cilantro antes de que te arrepientas. A media tarde llamó Manía. No gritó. Esa fue la primera alarma. Liuba, me clausuraron el taller, dijo sin antesala. Inspección retrasos, un proveedor me demandó por incumplimiento. Y Lena, la ex de Antón, subió historias etiquetándome como estafadora, porque según ella defendía al que la dejó. El mundo se me movió medio centímetro. ¿Lena te atacó a ti? Diz que yo te empujé a su marido. Me senté. Antón escuchó mi mitad de la conversación y entendió la otra mitad. Yo arreglo con Lena, dijo sin heroísmo, solo con una responsabilidad nueva. No, le negué. Eso es mío también. Llamé a Lena. Me contestó con esa risa que lastima a propósito. Felicítame, dijo. Soy trending por primera vez en meses. Felicidades, respondí. Pero no por lo que crees. Me alcé la voz en una calma que aprendí a fuerza de humillaciones. Yo no soy la mujer de nadie. Y tú no eres la dueña del dolor. Bájale tus historias a Manía. Si me odias, odíame directo. Silencio. ¿Sabes qué molesta?, respondió al fin, que él te defienda como nunca me defendió a mí. Tal vez porque a ti te trató como pareja y a mí me trata como persona. Solté sin planearlo. Me colgó. A los 5 minutos bajó las historias. Manía no agradeció. No sabía. Esto no salva el taller, dijo ronca. Se me cayó la obra de la plaza y la del banco. Me quedé con compromisos, con deudas, con 2 empleados que comen gracias a mis gritos. La escuché tragar saliva. Yo grité para sobrevivir, Liuba, no para aplastar. No supe qué decir. La rabia también es método de emergencia. Ven mañana, pedí. No te prometo trabajo, pero aquí hay manos. ¿En la casa del millonario? Sollozó irónica. En una pared que necesita poner su nombre, respondí. Colgamos sin abrazo, pero con un hilo. Esa noche, Antón se fue a ver a los niños al punto neutral que impuso Lena, un restaurante con juegos. Regresó tarde, con olor a plastilina y a papas fritas. Traía pegado en la manga un sticker de dinosaurio. Daniel no quería soltarme, dijo, y la herida le cruzó la voz como un rayo fino. ¿Qué le dijiste? Que volveré. Me miró con una gratitud que no era mía. Gracias por hoy. No te hice un favor, contesté. Nos lo hice. Me sonrió con algo que se parece a la dignidad. Antes de dormir, acomodé la correa de Gard en el gancho que le puse junto a la puerta. Acomodar correa ajena también es una forma de habitar. Al día siguiente, Diala nos mandó a dibujar objetos feos. El diseño bonito empieza en el objeto feo. El bote de basura, la mopa, la escoba. Si haces que eso tenga dignidad, lo demás se acomoda solo. Me reí, pero tenía razón. Dibujé un recogedor con una sombra que parecía triste. Lo roté, lo acerqué, le busqué ángulo. La vida te enseña a esconder lo que no luce. El diseño te obliga a sacar eso a la luz y volverlo aceptable. Pensé en mi propia biografía. Hija de nadie, esposa de un hombre que fue de todos y de ninguno, madre antes de aprender a ser mujer. Objeto feo, repetí con cariño. Ahora mírame, pátina, marco discreto, luz que cae justo. Al salir, el teléfono vibró con un número desconocido. Áreas municipales, dijo una voz. Tenemos una queja contra la obra de la casa en la colina. Ruido fuera de horario, materiales en vía pública. Faltas al reglamento. Lo escuché como escucha uno cuando ya sabe que algo bueno atrae envidias y algo malo deja rastro. Cumplimos horarios, respondí. Y el material se guardó ayer. Igual habrá inspección. Colgué. Antón me esperaba con el ceño apretado. Nos van a revisar. Bien, dije, que vean. Revisaron. No encontraron mucha falla, pero dejaron un acta dulce venenosa. Observación preventiva. Lena había movido hilos. Lo supe por la sonrisa del inspector cuando dijo: su ex está muy preocupada. Antón respiró con el estómago. No le voy a pelear esto, murmuró. Le voy a ganar en otra cancha. Sé padre, pedí. Eso la desarma más que cualquier abogado. Esa tarde llegó Manía, sin maquillaje y con un overol que no le había visto. Traía manos de quien ha llorado en taller. ¿Dónde pinto? En la pared del pasillo, dije. La que da a la recámara que elegí. Me miró con reprochecito. Ah, ¿ya te mudaste? Me mudé de mí misma, respondí. Temporario. No existe lo temporario, soltó como sentencia. Todo se te hace costumbre. Golpeó la brocha contra el borde de la cubeta. ¿Y si fracaso? Entonces te sientas, lloras y al día siguiente vuelves. ¿Eso hiciste tú? Muchas veces. Nos quedamos pintando juntas, en un silencio útil. A veces la reconciliación no necesita discurso. Necesita pared compartida. Lera entró al segundo trimestre del embarazo con hambre de cosas raras. Pepinos con miel, pan con mostaza, el olor del café que no podía tomar. La llevé al mercado. Huele,
le dije, y paramos en el puesto de albahaca. Esto baja el miedo, se rió. Entonces dame 2 puños. Nos cruzamos a Samir por casualidad, si la casualidad existe, cargando un saco de papas. Traía otra cara, más hombre menos niño. Se acercó con cuidado, como si una palabra brusca pudiera lastimar algo que todavía no nace. ¿Puedo?, dijo mirando el vientre de Lera. Sí, respondió ella, y posó su mano sobre la de él, y los dos se quebraron un poquito en una sonrisa que a mí me cosió una costura vieja. Caminamos los 3 por el pasillo de frutas como familia que ensaya. La gente te mira distinto cuando caminas de a 3. A veces ese distinto es un abrazo. Por la noche, mientras yo sacaba un pan del horno, Antón llegó con Margo. Lena había dado permiso por 2 horas. La niña saltó del auto y corrió directo a la pared con Marcos. ¿Yo hice esto? Tú lo colgaste, respondí. Se sintió importante como se sienten los niños cuando les das un porqué que no es de mentira. Jugó con Gard en el patio y luego me pidió que le enseñara a pintar con luz. Le presté mi cuaderno del orfanato y la dejé dibujar sobre mis flores torpes. ¿Puedo ponerle capa al perro otra vez? Siempre, respondí. Antón nos miró desde la puerta con una mezcla de miedo y felicidad. Lena llegó 10 minutos antes de la hora y no quiso pasar. Se quedó en el auto. Margo, al salir, le dijo: «Papá cocina y señora Liuba me deja colgar cuadros». La señora Liuba. Fui al fregadero para que no vieran que a veces las palabras sencillas me dejan más blanda que un poema. Mañana del golpe llegó sin trueno. Un correo del banco. Aviso de devolución, transferencia del cliente Farmacias Antón, rebotada por observación legal. Me quedé fría. Antón leyó y se pasó la mano por la cara como quien se quita un casco invisible. Me congelaron la cuenta corporativa, dijo con la serenidad espesa de quien se resiste a la histeria. Demanda precautoria. Supongo que el proveedor que Elena recomendó. Lo miré sin saber si abrazarlo o ponerme a lijar para hacer algo con las manos. ¿Qué necesitas? Tiempo, dijo. Y que no se me caiga la casa. No se te va a caer, respondí como quien jura sobre un libro. Llamó a su abogado. Yo llamé a Diala para decirle que llegaría tarde. Diala no preguntó. Aquí te guardo la luz, respondió. Y esa frase me sostuvo el día entero. A mediodía Manía entró con una carpeta. Plan de contingencia, anunció, con un orgullo que no le conocía. Cooperativa de mano de obra. Sin mi nombre, sin tu nombre, sin el de Antón. Tarifas claras, reparto transparente. Si me vuelven a clausurar no caen ustedes. La vi distinta. La guerra le bajó el volumen. Me conmovió sin mostrarlo. ¿Y tu marca?, pregunté. Mi marca era mi voz cuando no tenía nada, dijo encogiéndose. Ahora que tengo gente, mi marca son ellos. Le di un abrazo corto, torpe, el primero en años. No dijo que lo necesitaba. Lo recibió. Antón volvió con noticias a medias. Descongelan en 10 días si no encuentran mérito, dijo el abogado por altavoz. 10 días es mucho si pagas sueldos. Puedo tirar de caja chica, calculó. Y yo tengo algo guardado, agregué. No, cortó. Tu bolsa es para Lera. No discutí. Hay batallas que se pelean con orgullo y otras que se ganan con ceder. Esa tarde saqué mis cuadernos de la clase y dibujé un plano de la casa. Flechas de luz, flujos de paso, el lugar donde se pierde el calor. ¿Qué haces? Diseño, reí. Diala estaría orgullosa. Gar se echó a mis pies con ese suspiro de perro, satisfecho que parece decir aquí él. Primer choque legal de veras llegó cuando Lena mandó. Citatorio por convivencia. Indebida de menores con persona no autorizada. Persona no autorizada, yo. El papel era frío como una puerta cerrada. Antón me lo mostró con vergüenza que no le tocaba. Lo siento. No pidas perdón por amar a tus hijos, respondí. Fui con él a la audiencia, sentada 3 sillas atrás, con un vestido simple y el pelo recogido. El juez tenía la paciencia de los que ya han visto demasiados trajes pelear. ¿Quién es la señorita Liuba?, preguntó, y me puse de pie con ese nudo de orfanato que nunca te abandonará del todo. La persona que hace que la casa respire, intervino Antón, y un susurro mínimo recorrió la sala, como si alguien hubiera abierto una ventana. El juez ajustó sus lentes. ¿Hay riesgo para los menores? No, admitió la abogada de Lena a regañadientes. Entonces no habrá prohibición. Habrá calendario y reglas. Golpe de mazo. Salimos. Lena me vio de lejos y bajó la cabeza. A veces perder un poco te devuelve algo más hondo. El espejo. Regresamos exhaustos pero con la cabeza fuera del agua. En la cocina Lera revolvía una olla con olor a tomate y albahaca. Quise hacerles algo, dijo, tímida. Samir había instalado, gratis, un dimmer en la sala. La luz bajaba y subía como un latido. Manía dejó en el pasillo un bote con brochas limpias y un papelito. Para cuando no alcance la fe. Antón se sentó, me pidió silencio con los ojos y se permitió la pausa.
Yo también. Hay cenas que no necesitan sobremesa, solo estar. Al final Margo mandó un audio. Papá, me gustó que nuestra pared tenga aire. Antón me lo puso una vez, 2, 3. Nuestra pared, repetía. Y sonaba a victoria sin humillar a nadie. Esa noche, antes de dormir, preparé mi mochila de la escuela. Lápices afilados, gomas, cinta, cuaderno. Pegué en la primera página 3 palabras de Diala. Luz, volumen, aire. Abajo escribí con mi letra todavía medio torpe. Nombre propio. Porque eso estaba haciendo sin darme cuenta. Ponerle nombre a mi mirada, a mi casa, a mi forma de sostener a los míos. Manía había descubierto su marca nueva. Antón su cancha verdadera. Lera su voz de madre. Samir su regreso. La señora Ana su perdón. Yo lo mío. Color que no perdona, pared que no se tapa, línea larga. Y mañana, me prometí, iba a dibujar con vuelo. El amanecer del día de la inspección final llegó con ese silencio tenso que precede a los temblores. En el patio, Gard olfateaba el aire como si presintiera que algo se avecinaba. Beta y Manía ya estaban desde temprano, revisando detalles con la meticulosidad de quien sabe que el mínimo error puede volverse excusa. Antón caminaba con el teléfono en la mano, hablando con abogados, contadores y arquitectos al mismo tiempo. Yo pintaba los bordes del pasillo, intentando que el color tapara mis nervios. Lera estaba en casa con la barriga ya redonda y los pies hinchados, esperándome para comer juntas. Todo parecía sostenido por un hilo invisible y caprichoso. A las 10 en punto llegó la camioneta gris del municipio. 3 inspectores bajaron con carpetas gruesas y rostros sin expresión. Detrás, un hombre con saco claro y sonrisa envenenada. El nuevo proveedor de Lena, el mismo que había denunciado a Antón semanas atrás. Venimos a verificar condiciones sanitarias y laborales, anunció uno, y a revisar el uso residencial del inmueble. Me sonó raro. Beta me apretó el brazo. Eso no estaba en el acta anterior. Asentí. Antón salió a recibirlos, firme pero con la mandíbula dura. Todo en regla, dijo. La casa está habitada y registrada. El hombre del saco lo interrumpió con una sonrisa filosa. Sí, pero no está declarada como espacio comercial. Y aquí, levantó un papel, consta que hay empleados residiendo temporalmente. El corazón se me encogió. Yo por un momento el aire pesó tanto que ni el perro se movió. Quise hablar, pero Antón se me adelantó. Ella no es empleada, es diseñadora de interiores y colaboradora artística. Su presencia está registrada como asesora. Mentira blanca, salvavidas improvisado. El inspector dudó. Entonces muéstrenos los contratos. No había contrato. No había nada más que confianza y palabras dichas al aire. Sentí que mi cuerpo se hacía pequeño, como en las veces del orfanato cuando me pedían un documento que no tenía. Antón buscó algo en el escritorio, desesperado. Debo tener los acuerdos firmados por correo, murmuró. Yo respiré hondo, me acerqué al inspector y con la voz más calma que pude reunir dije: yo soy autora de parte de los diseños y la paleta cromática. Mis bocetos están registrados en la escuela Diala. Si gusta, se los muestro. Diala contestó mi llamada en altavoz, sin saber que me estaba salvando la vida. Sí, Liuba está inscrita en el programa de diseño ambiental. De hecho, su proyecto Casa que Respira está en evaluación para beca. Los inspectores se miraron entre sí. ¿Proyecto?, preguntó uno. Sí, añadió Diala. Una propuesta para transformar espacios de trabajo en hogares sanos. Está firmada con mi aval. Antón me miró como si acabara de ver caer una estrella y aterrizar en su cocina. ¿Entonces usted autoriza su trabajo aquí? Absolutamente. Silencio. El jefe de los inspectores cerró la carpeta con un golpe seco. Muy bien. Revisaremos solo ventilación y seguridad eléctrica. Pasaron 1 hora midiendo enchufes y ventanas. Encontraron un cable suelto y un extintor vencido. Eso fue todo. Firmaron el acta y se fueron. Cuando el motor de la camioneta se perdió por la colina, Antón se dejó caer en el suelo, riendo sin sonido. Beta lloró. Manía me abrazó tan fuerte que me dejó la brocha marcada en el hombro. Te acabas de graduar sin diploma, Liuba, dijo entre risas. Te salvaste de una clausura con puro arte. Por la tarde, cuando la calma regresó en trozos, Antón me llamó a su despacho. Tenía los ojos hinchados pero tranquilos. Lena pidió negociar, me dijo. Diz que si firmo la cesión parcial de la marca y la mitad del local, retirará la denuncia civil. ¿Y vas a hacerlo? No lo sé, respondió mirando el ventanal. La mitad de mi empresa, Liuba. Pero si no lo hago, me arrastra a los tribunales por años. Lo observé en silencio, notando por primera vez la soledad del hombre que todo el mundo cree fuerte. La mitad de algo que te asfixia también puede ser libertad, murmuré. A veces hay que perder propiedad para recuperar propósito. Sonrió con tristeza. Hablas como quien ha perdido mucho. Y aún así respira, respondí.
A la noche, cuando todos dormían, saqué mis cuadernos y diseñé un plano de luz. Una casa con 2 entradas y un jardín al centro. En la esquina escribí: la grieta también deja pasar el aire. Diala me había enseñado que el error podía ser textura. Pensé en Antón, en Lena, en mí. Tal vez todos éramos paredes con grietas, buscando la manera de no derrumbarse. 2 días después, Antón firmó la cesión parcial ante notario. Lena, impecable, sonrió al recibir el documento. ¿Contenta?, preguntó él sin rencor. Aliviada, dijo ella, pero sus ojos buscaron los míos con algo parecido a vergüenza. Liuba, empezó, te juzgué mal. No sé si fue celos o miedo. Ambos se parecen, respondí. Pero los dos se curan igual, con tiempo. Ella asintió. Él era un hombre quebrado cuando se fue. Si tú lo estás reparando, cuídalo. Yo no supe hacerlo. Me tomó por sorpresa esa confesión. Yo no reparo hombres, dije. Solo casas. Pero en el fondo, supe que ambas sabíamos que una cosa llevaba a la otra. Antón salió del edificio sin mirar atrás. En el estacionamiento me entregó el sobre con la copia firmada. Listo, mitad menos, paz más. Reímos cansados. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora hago lo que nunca hice, descansar un día sin culpa. ¿Solo un día? Por ahora. Lo acompañé hasta el auto. Antes de subir me miró largo. Gracias por no dejar que esta casa se viniera abajo. Ni la de ladrillo ni la otra. No respondí. Le toqué el brazo, leve, y entré a la casa que ya olía a pan y pintura seca. El sábado hubo reunión en la escuela. Diala anunció que el proyecto Casa que Respira había sido seleccionado para la exposición de alumnos. Tu trabajo no solo es técnico, es moral, dijo ante todos. Mostraste que el diseño puede reparar lo que la vida quiebra. Me quedé muda. Cuando salí, afuera me esperaba Antón con Gard y 2 cafés. Felicidades, arquitecta del alma. No soy arquitecta, respondí. Aún. Ni yo soy santo, replicó, y a veces me confiesas igual. Caminamos hacia el parque donde todo empezó. El puesto de hot dogs, la fuente cansada, las bancas azules. Lera y Samir llegaron más tarde con el pequeño Germán, envuelto en una manta color vino. Beta, Manía y hasta la señora Ana aparecieron con una torta improvisada. No hubo discursos, solo una mesa de madera, risas y un atardecer que parecía premiar la resistencia. Antón levantó su vaso de refresco. Brindo por las paredes que respiran, por los techos que cobijan y por las manos que no se rinden. Brindamos todos. La señora Ana me susurró. Sabes, mi hijo nunca supo elegir bien. Hasta ahora. No supe si lo decía por él o por mí. Quizá por ambos. Esa noche, mientras guardaba los platos y apagaba las luces, me quedé mirando la pared del pasillo. La que pintamos Manía y yo. Aquella donde comenzó la reconciliación. La luz tenue hacía brillar las imperfecciones. Y comprendí algo que tardé años en aprender. La belleza no está en tapar las grietas, sino en aceptar que existen y aún así quedarte. Me senté en el suelo, con Gard acurrucado a mi lado y abrí el cuaderno. Escribí: no todas las casas se construyen con cemento. Algunas se levantan con perdones, otras con silencios compartidos. Cerré los ojos. Afuera la ciudad respiraba. Adentro yo también. La noticia apareció sin aviso. Como siempre aparecen las cosas que te cambian el pulso. La diseñadora anónima detrás del proyecto Casa que Respira revela su historia. No lo publiqué yo. Lo hizo una periodista de arquitectura que había asistido a la exposición de Diala y encontró mi nombre en el registro de autoría. Era un artículo bello y cruel a la vez, lleno de elogios por mi mirada humana, pero también lleno de preguntas. ¿Quién es Liuba Montiel? ¿Por qué vivía en la casa de su cliente millonario? En cuestión de horas mi teléfono explotó. Diala me llamó primero. No te asustes, la pieza gustó, pero hay ruido. Luego Antón con esa voz donde siempre cabe la culpa. Puedo negar cualquier cosa si quieres. ¿Negar qué?, pregunté. Que te quiero, respondió. El artículo despertó a los fantasmas. Lena volvió a hablar en redes, insinuando que todo había sido una estrategia para quedarse con la casa. Algunos periódicos replicaron el titular sin chequear nada. En la escuela, compañeros que antes me saludaban con una sonrisa, ahora me miraban con ese respeto temeroso que se tiene por lo que se vuelve famoso de golpe. Y en casa, la señora Ana se persignó 3 veces al ver mi foto en la portada. No era el anonimato lo que te protegía, dijo. Era el silencio. Y ahora lo rompiste. No lo rompí, respondí. Solo dejé que respirara. Pero el aire, cuando entra de golpe, también puede doler. Antón intentó manejar la crisis a su manera. Reuniones, comunicados, abogados que hablaban de reputación. Tu historia vende, me dijo una tarde sosteniendo una carpeta llena de propuestas. Una galería en Moscú quiere exponer tus bocetos como ejemplo de arte social.
Lo miré con el alma hecha un nudo. Mi historia no está en venta. No hablo de dinero, insistió. Hablo de voz. Mi voz no necesita vitrinas, respondí. Solo paredes limpias. Se quedó callado, pero entendí en su silencio el peso de lo que ambos sabíamos. El proyecto que nos unió ahora nos separaba. Él era el empresario que debía salvar la marca. Yo, la mujer que ya no cabía en su sombra. Días después, Diala me llamó a su oficina. Tienes una oportunidad, dijo sin preámbulo. Una beca completa para estudiar diseño arquitectónico en San Petersburgo. Te nominaron por el impacto del proyecto. Me quedé muda. Pero eso está lejos, balbuceé. Lejos y caro, lo sé. Por eso es beca. No puedo dejar todo, murmuré. Tienes que hacerlo, insistió. Tu historia necesita distancia para volverse verdad. Salí con el papel en la mano, temblando. Antón me esperaba afuera, como si el destino se divirtiera coreografiando escenas. ¿Qué pasa? Una beca, dije. San Petersburgo. ¿Y vas a ir? No lo sé. Entonces sabrás pronto. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la cocina con una taza de té frío. Miré mis manos. Manos de pintora, de madre, de mujer que aprendió a sostener sin romper. Pensé en Lera, en su hijo, en la señora Ana, en Beta, en Manía, en Gart. Pensé en Antón, claro, y en esa calma peligrosa que me daba su presencia. Pero también pensé en la niña del orfanato que soñaba con estudiar algo que no tuviera precio, que solo sirviera para hacer bonito el lugar donde la vida dolía. Le debía una respuesta a esa niña, no a los adultos que me rodeaban. Tomé el teléfono y escribí a Diala. Acepto. A la mañana siguiente Antón me encontró haciendo café. Lo decidiste, dijo sin pregunta. Sí. ¿Y cuándo? En un mes. Se acercó despacio. No voy a detenerte. Lo sé. Solo quiero saber si volverás. Las casas no vuelven, respondí, pero uno puede dejar una ventana abierta. Se rió, triste y luminoso. Entonces no la cierres nunca. Los días siguientes se llenaron de despedidas pequeñas. Diala organizó una reunión discreta en el estudio. Velas, vino barato, música de piano. Manía llevó una maqueta del pasillo pintado con nuestras iniciales escondidas entre capas. Beta imprimió una foto nuestra con las manos manchadas de cal. Lera me regaló un colgante con la huella de Germán. Para que no te olvides de dónde viene tu aire, dijo. Samir, más serio que nunca, me prometió que cuidaría a mi hija como a su propia madre. La señora Ana, con los ojos húmedos, me entregó una caja con un sobre doblado. Lo encontré en las cosas de mi hijo. Era para ti. Dentro había una carta vieja, escrita en la caligrafía torpe de un hombre que quiso pedir perdón y no supo cómo. Liuba, no sé si leerás esto algún día. Fui cobarde. Quise amar, pero el miedo me ganó. No merezco tu ternura, pero te la agradezco. Si algún día encuentras un lugar donde respirar sin miedo, quédate ahí. Cerré los ojos y sentí que de algún modo mi pasado también me daba permiso para irme. El último día en la casa de Antón fue silencioso. No hubo discursos ni promesas. Solo nos sentamos en el comedor, mirando cómo la luz se movía sobre la pared. ¿Sabes qué me da miedo?, me dijo. Que todo esto haya sido solo una pausa en tu vida y que cuando vuelvas yo ya no quepa. Tal vez sea eso, respondí. Las pausas también son necesarias. Sin ellas la música no respira. Entonces prométeme que seguirás pintando. Solo si tú sigues escuchando. Sonrió. Me dio un sobre. Pasaje, carta de recomendación y una nota escrita a mano. Gracias por enseñarme a habitar sin comprar. Cuando el taxi se alejó, vi la casa alejarse también. Gart corría tras el portón ladrando con desesperación dulce. Antón no salió a despedirse. No hacía falta. Su sombra estaba en cada rincón que tocamos juntos. El vuelo fue largo y lleno de pensamientos. San Petersburgo me recibió con un frío que corta, pero también con una claridad nueva. En la residencia universitaria, colgué una foto de la pared pintada, la de las grietas doradas, y debajo escribí con marcador negro: la belleza está en seguir de pie. Cada mañana salgo al pasillo con mi cuaderno. Dibujo, estudio, respiro. Y cada noche, antes de dormir, abro la ventana. A veces creo escuchar a Gard ladrando a lo lejos, o el timbre de la vieja casa, o la voz de Antón diciendo no la cierres nunca. No la cierro, porque sé que del otro lado hay gente que sigue respirando gracias a un color que nunca se apaga. 5 años después, San Petersburgo olía a nieve temprana y a café. Liuba Montiel, la mujer que un día pintó paredes para sobrevivir, ahora exponía en el Museo de Arte Contemporáneo una instalación titulada La Casa que Respira. Eran paneles enormes, cubiertos con pigmentos naturales que cambiaban de tono según la luz. Al entrar, el visitante escuchaba una grabación suave, el sonido del viento,
Un ladrido lejano, una voz femenina que susurraba: «Toda grieta tiene su propósito». La gente salía en silencio, como si hubiera asistido a una oración más que a una exhibición. La inauguración fue un éxito. Periodistas, fotógrafos, estudiantes, todos querían conocer a la mujer que transformó su propia herida en color. Diala, ya mayor, la observaba desde el fondo, orgullosa. «Tu línea larga llegó hasta aquí», dijo con ternura. Liuba sonrió. «Y todavía no termina». En un rincón, un niño de cabello oscuro jugaba con un carrito rojo. Germán, ahora de 5 años, hijo de Lera y Samir, corría entre las luces sin romper nada, como si entendiera que también era parte de aquella historia. «Mamá dice que tú pintaste mi nombre en una pared», le dijo. «Lo pinté con aire», respondió ella. «Por eso no se borra». Después del evento, cuando el museo quedó vacío, salió a la calle. Nevaba despacio, como si el cielo pidiera permiso. Caminó hasta el puente sobre el Nevá, donde los faroles parecían temblar. Y ahí, bajo la luz anaranjada de una lámpara, lo vio. Antón, envejecido con elegancia, con el abrigo oscuro y el mismo gesto tranquilo. Gar no estaba, solo su correa colgaba del bolsillo. «Te reconocí desde lejos», dijo él. «La ciudad me trajo». Ella sonrió sin sorpresa. «Siempre supe que llovería de nuevo». Se acercaron sin apuro, como si el tiempo los hubiera entrenado para ese encuentro. «Leí que te invitaron a exponer en Berlín», dijo él. «Lo pensaré», respondió. «Estoy cansada de maletas». «¿Y de mí?» «Nunca estuve cansada de ti. Solo necesitaba aprender a respirar sin depender de nadie. ¿Y ahora?» Ella lo miró con esa serenidad que da haber sobrevivido al amor sin convertirlo en ruina. «Ahora sé que el aire también se comparte». Él rió, y en esa risa se mezcló la gratitud y la nostalgia. Caminaron juntos bajo la nieve. No se prometieron nada. No hacía falta. Algunos amores no necesitan futuro. Les basta con reconocerse cuando vuelve la lluvia. Liuba levantó la mirada al cielo y cerró los ojos. «La lluvia nos reconoció», pensó. En su interior escuchó la voz de Diala. «Luz, volumen, aire». Sonrió. Todo seguía ahí, respirando. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios desde qué país nos acompañas. Tu voz mantiene viva esta comunidad de almas que creen en las segundas oportunidades. Suscríbete al canal, comparte este relato y ayúdanos a llevar estas historias a más corazones.